Bhopal, India Central, 1984. Los residentes de la localidad se asfixiaban incapaces de respirar. Corriendo en estampida, murieron miles de personas. Envenenados por el aire que les rodeaba. Una fábrica de propiedad estadounidense supuestamente equipada con todos los sistemas de seguridad necesarios provocó el accidente industrial más mortífero del mundo. Los desastres no ocurren sin más. Son el resultado de una cadena de sucesos críticos. Desentrañaremos las pistas e iniciaremos la cuenta atrás hacia esos últimos segundos catastróficos. Segundos catastróficos. Catástrofe química en Bhopal. Bhopal, India. 3 de diciembre de 1984. A las 12:05 de la noche, los operarios de la fábrica de pesticidas Union Carbide detectaban una fuga de gas menor y daban aviso. El operador de la sala de control, Suman Dey, era el primer punto de contacto. Sí. Había una fuga, así que fui a comprobarlo inmediatamente. Suman dejó la sala de control para ir a comprobar el escape. Se dirigió a la zona de almacenaje donde se guardaban los materiales más inflamables de la fábrica, bajo una gruesa capa de hormigón. Junto al fosgeno, utilizado como arma química durante la Primera Guerra Mundial, había una inmensa cantidad de ICM, isocianato de metilo, el principal compuesto del Sebin, el pesticida que producía la fábrica. Es uno de los productos químicos más tóxicos que existen. Allí se guardaba una enorme cantidad de ICM. Todos los productos químicos eran igualmente peligrosos y todo el mundo tenía que ser muy cauteloso si algo salía mal. El distintivo olor del gas decía a Suman que la fuga estaba cerca. Había una fuga, pero era una fuga lenta, muy lenta. Los escapes de gas menores eran bastante regulares y la plantilla había tenido que aprender a vivir con los efectos asfixiantes de los mismos. Todo iba bien. Había comprobado la presión, la temperatura y ese tipo de cosas. Así que dije que ya no podíamos hacer más y nos quedamos hablando en la sala de control. Los operarios de la fábrica volvían a llamar. En la planta, que tenía 15 años de antigüedad, las lecturas de los medidores eran a menudo erróneas, por lo que Suman fue a echar otro vistazo al medidor de presión. La aguja había ido de 0 a 0. En cuestión de minutos, la presión en los depósitos de almacenaje químico se disparaba. 12:20 minutos de la noche. Suman Dey se apresuraba a la zona de almacenaje donde vio clara e inmediatamente que algo iba muy mal. Hacía mucho calor. Y vibraba. El hormigón estaba vibrando. Cuando Suman volvía a la sala de control, el gas penetraba en el laberinto de tuberías de la fábrica. Había una especie de pitido fortísimo, como de una máquina de vapor. 12:30 de la noche. Suman activaba los mecanismos de emergencia para neutralizar el gas mientras este atravesaba una columna limpiadora conocida como depurador de gas del respiradero, pero no tuvo ningún efecto. Seguidamente, el gas atravesaba la torre de depuración de gases diseñada para quemar cualquier escape de gas. Pero de nuevo, nada. Bajo una gran presión, el gas se precipitaba por toda la red de conductos de la fábrica hasta que llegó a una chimenea de ventilación y de ahí salió a la atmósfera. Comprendí que era un gran desastre. Los operadores no pudieron hacer nada para evitar que el gas tóxico llegara al exterior.
Comuniqué que había una gran fuga en la zona de almacenaje. Por favor, evacúen. Durante un par de minutos estuvimos absortos, sin saber qué hacer. A nadie se nos había pasado por la cabeza nunca que este tipo de desastre podía ocurrir. No solo estaban en peligro los empleados de la fábrica. 1 de la madrugada. La fábrica Union Carbide estaba al lado del corazón residencial de Bhopal y un viento del sureste desplazaba la nube tóxica hacia su 500.000 de habitantes. No muy lejos de la fábrica, el empleado T.R. Chauhan tenía el fin de semana libre. Estaba muy contento porque mi hija era muy pequeña y esa noche no tenía el pesado turno de noche. Pero a mitad de la noche se despertó de repente. Mi hijo empezó a llorar. Y al mismo tiempo empezamos a notar irritación en los ojos. Voy a darle un poco de agua y vamos a ver qué pasa. A medida que la nube de gas se condensaba, descendió a ras de suelo, envolviendo a la durmiente ciudad en un venenoso manto. Casi de inmediato, las calles vacías se llenaban de gente intentando respirar aire fresco en una terrible confusión. La calle estaba llena de gente corriendo e inmediatamente decidí que yo también tenía que correr, con mis hijos, con mi familia. La gente vomitaba, tosía. Vi morir a gente, corrían, se caían y morían. Mientras tanto, en la fábrica, los mecanismos de seguridad que debían neutralizar o quemar el gas seguían sin funcionar, y la barrera final de la planta para evitar todo tipo de desastres también fallaba. Los operarios desplegaban las mangueras de emergencia para rociar y disolver el gas que se escapaba. Pero los chorros de agua no tenían suficiente fuerza y no alcanzaban el gas que salía a borbotones por la chimenea. Tras media hora, el flujo de gas tóxico no mostraba signos de desacelerarse. En la ciudad, una llamada de madrugada despertaba al doctor Bandari, médico del hospital principal de Bhopal. ¿Sí? Más despacio, por favor. Aclárese los ojos y póngase un poco de colirio. Recibí una llamada del hospital. Había habido una fuga de gas de la fábrica, probablemente de amoníaco. Y había muchos pacientes con problemas oculares. Así que les dije que les pusieran colirio. Me volvió a decir que cada vez llegaban más pacientes y que no podían asistir a todos. ¿Puede venir, por favor? Sí, sí. Salgo ahora mismo. Alarmado por la extraña llamada, el doctor Bandari comprobó si en el exterior había algún signo de gas. Entré. Me costaba respirar y empecé a toser y a toser y a toser. A cada minuto, la nube de gas invisible se extendía, cubriendo una zona de unos 8 kilómetros de diámetro. Lo único que sabían los lugareños es que era imposible respirar. Miles de personas abandonaban sus hogares en estampida, asfixiándose en la huida. En la fábrica Union Carbide, Suman Dey estaba en su segura y hermética sala de control. Pero con muchos trabajadores desaparecidos, volvió a la fábrica en una misión de rescate. Me puse rápidamente mi mascarilla y volví al interior de la fábrica.
Quería rescatar a toda la gente que estaba trabajando allí. Pero pronto se empezó a quedar sin aire. Tenía mucho miedo, estaba muy asustado. Por un momento pensé que quizás ese era mi final. En la ciudad, el empleado de la fábrica Chauhan y su familia estaban desesperados. Ante tal caos, sabían que si no huían, morirían. Entonces vi un coche vacío. Vamos, vamos. Venga, venga, venga. Chauhan convenció al conductor de que les ayudara. Él decía, no, no. Pero yo le dije, si quieres sobrevivir, tienes que salir de la ciudad. Tras el violento golpe de tos, el doctor Bandari se recuperó y pudo llegar al hospital. En cuanto llegué al hospital, vi a muchísima gente esperando ser atendida. ¿Qué está pasando? Cada vez vienen más y más y más. ¿Qué le pasa? Doctor, le he lavado los ojos con agua, pero sigue igual. La policía les había comunicado que se trataba de una fuga de amoníaco. Bandari esperaba que los tratamientos convencionales resolvieran los problemas de los pacientes, pero los síntomas eran mucho más extremos. Muchos tenían problemas respiratorios. Tenían tos y sensación de asfixia. Sus remedios no eran eficaces. No sabíamos qué hacer. Era una condición médica desconocida. Miles de personas se asfixiaban, morían. El hospital estaba abarrotado y Bandari necesitaba respuestas. Estaba convencido de que el gas no era amoníaco. No lo entiende. Hay cientos de pacientes en la entrada de mi clínica. Al principio, Union Carbide dijo que era amoníaco, luego que era fosgeno. Un momento. ¿Qué tipo de gases? Y luego dijeron que era isocianato de metilo. Nunca habíamos oído hablar del isocianato de metilo y Union Carbide no nos había dado ni antídoto ni información. Desconocido para los médicos, el isocianato de metilo estaba reaccionando con el agua del cuerpo de las víctimas, haciendo que la sangre penetrara por los diminutos orificios de los pulmones y haciendo imposible la respiración. Muchos murieron de forma instantánea. Sobre todo los que corrían e inhalaban el gas, porque de forma inmediata los pulmones se les hinchaban. La gente se ahogaba en sus propias secreciones. Desde las 3 empezamos a tener colas de cadáveres. La mañana del 3 de diciembre el gas ya estaba disipado por todo el país. Pero en Bhopal 3.000 personas habían muerto y más de 300.000 sufrían las agonizantes consecuencias del isocianato de metilo. Sumande y el resto de la plantilla de la fábrica sobrevivieron. Por la mañana vio la devastación de su ciudad por primera vez. Vi a los búfalos y a las vacas en las calles, muertos. Los más afectados fueron los ancianos y los niños, a menudo atrapados en las partes más densas de la nube, a ras del suelo. A las pocas horas, Bhopal se convertía en noticia. El número de víctimas del desastre de Bhopal supera las 25.000. Es el peor accidente industrial de la historia. En esta zona cercana a la fábrica de Union Carbide viven unas 10.000 personas. Pero esta mañana toda esta barriada está vacía.
Al horror y al sufrimiento le seguía una sencilla pregunta: ¿cómo había podido ocurrir? El día después del desastre, el gobierno de la India hacía responsable de la seguridad de la fábrica al químico Tyagarajan. Fue una situación horrenda. La gente seguía en la calle, había cadáveres. La gente lloraba y cundía el pánico. La fábrica de Bhopal producía en masa el pesticida Sevin y los dirigentes de la empresa dijeron a Tyagarajan que el isocianato de metilo se almacenaba cuidadosamente en forma líquida en depósitos subterráneos. Pero los trabajadores afirmaban que el depósito E610 estaba al 75% de capacidad, superando con creces el 50% recomendado por la corporación. Las 42 toneladas del letal isocianato de metilo se habían evaporado y escapado. Pero Tyagarajan hizo otro sorprendente descubrimiento. La segunda línea de discusión con la gente era: ¿hay más isocianato de metilo por alguna parte? Y la respuesta fue un golpe tremendo. Sí, había más ICM en el 611. ¿Cuánto? Alrededor de 30-35 toneladas. Dios mío, lo mismo que el escape de ayer. El E610 era uno de los 3 depósitos que había en el búnker. Bhopal tenía una inmensa capacidad de almacenaje, pero a diferencia de otras fábricas de Union Carbide, solo estaba produciendo unas cuantas toneladas de Sevin al día, por lo que había gran cantidad de isocianato de metilo almacenado allí. Un depósito debía mantenerse vacío por seguridad, pero según los empleados, los 3 estaban llenos del mortal producto químico. Solo el del E610 había reaccionado, pero no se sabía si pasaría lo mismo con los otros. Tyagarajan debía asegurarlos de forma urgente. Mientras Bhopal se tambaleaba por el desastre, el presidente de Union Carbide, Warren Anderson, llegaba desde los Estados Unidos para valorar la situación. Cuando la policía fue consciente de que Anderson era el último responsable de la fábrica, lo detuvo. Lo que me gustaría hacer, y espero que me ayudéis a hacerlo, es decirle a mi mujer que estoy vivo y bien y saludar a mi madre. Pero periodistas locales como Rajkumar Keswami creían que la actuación policial fue solo para impresionar. En el propio aeropuerto le dijeron que estaba detenido. Sin embargo, no le trasladaron a ningún calabozo. Le llevaron a una vivienda de Union Carbide, que era de las más bonitas de Bhopal por entonces. Horas después, Anderson fue puesto en libertad bajo fianza y se marchó del país rápidamente. En la fábrica de pesticidas, el doctor Tyagarajan debía decidir cómo lidiar con las 35 toneladas que quedaban de isocianato de metilo. No tenía ni idea de que había almacenada una cantidad tan grande. En nuestro laboratorio no almacenamos más que 10 mililitros. El isocianato de metilo parecía estable por el momento, pero los trabajadores le dijeron que el depósito E610 estuvo normal hasta casi el momento de su erupción. Supusimos que iba a explotar, porque como químicos estamos formados para pensar en lo peor que puede ocurrir y de ahí en adelante. Tyagarajan sabía que era vital deshacerse de todo el gas para evitar un segundo desastre. Pero solo había una manera aterradora de hacerlo: volver a poner en marcha la defectuosa fábrica. Utilizaremos a la misma gente y produciremos el mismo pesticida que producía esta gente. Solo 13 días después del desastre, con miles de personas todavía muriendo y otras tantas en hospitales, los operadores estaban preparados para neutralizar el resto de isocianato de metilo. Las autoridades todavía no tenían ni idea de cómo se había producido el primer desastre y llamaron a su nuevo y arriesgado plan Operación Fe.
Nos guiamos por la fe porque sabíamos que éramos capaces de hacerlo, pero no sabíamos la calidad del material. Por eso dijimos, tened fe en nosotros. Pero para los habitantes de Bhopal, volver a poner en funcionamiento la fábrica después del letal desastre era un panorama aterrador. La gente pensaba que si la fábrica se volvía a poner en funcionamiento, el mismo gas que había matado a miles de personas podría volver a salir. No había muchas garantías, la gente no tenía fe. Incluso cuando la operación estaba en marcha, nosotros pensábamos en lo peor. Dijimos que podía explotar, así que había helicópteros por la zona con agua. Cubrimos toda la fábrica con telares mojados. Cada segundo era importante. Bhopal 2 era una posibilidad pero muy fuerte. Con las medidas de seguridad pertinentes, los operadores volvieron a poner en funcionamiento la fábrica. Cuando la producción empezó, los bhopalíes se aterrorizaron y abandonaron la ciudad. Mucha gente se fue de Bhopal. Nadie quería poner en riesgo su vida probando suerte. A medida que se drenaba el restante isocianato de metilo, incluso pacientes de hospitales se unieron al éxodo y solo se quedaron los que estaban demasiado enfermos para escapar. Era una ciudad desierta. Una especie de ciudad fantasma. Tardaron 7 agonizantes días en convertir el restante isocianato de metilo en pesticida Sevin. Se había evitado un segundo desastre. Estábamos muy satisfechos de haberlo conseguido y nos fuimos de allí diciendo, ahora sí es seguro. Los habitantes de Bhopal volvieron, pero furiosos. Todo el mundo quería saber cómo había pasado, el público, la prensa, los periodistas, el parlamento. Así que tuvimos que hacer estudios rápidamente para encontrar la causa del desastre. Ahora, repasando los acontecimientos críticos y profundizando en las investigaciones que siguieron a la tragedia, vamos a saber qué ocurrió en realidad esa fatídica noche en Bhopal. El doctor Tyagarajan sabía que 42 toneladas de isocianato de metilo almacenadas como líquido y de forma segura en un depósito subterráneo se habían convertido en gas y habían salido a la atmósfera matando a miles de personas. Pero debía averiguar cómo. La zona del depósito fue muy reveladora. Fue directamente al búnker de almacenaje donde vio enormes grietas en la cubierta de hormigón del depósito. El depósito había cambiado de posición. Era una espectacular prueba de una reacción química violenta a gran escala. Los investigadores desenterraron el depósito E610 para averiguar cómo había escapado el gas. A pesar de haber pruebas de una enorme presión, el depósito no se había partido. El equipo de Tyagarajan descubrió que la válvula de escape de emergencia se había roto. El gas había escapado por el sistema de ventilación de emergencia y de ahí había llegado a la atmósfera. Era un caso muy claro de una reacción descontrolada. Pero algo debió haberla provocado. El doctor Tyagarajan sospechaba de una sustancia normalmente considerada inocua. Calculamos que 500 kilogramos de agua habían llegado al depósito. El contacto con el agua hace que el ICM se caliente, hierva y se vaporice, y esa reacción es mucho más violenta si se añaden otros tipos de sustancias químicas. El ICM reacciona con una violencia explosiva, con la más mínima impureza de cualquier metal. El agua es mortal. Los investigadores descubrieron residuos pulverulentos en el interior del depósito y los enviaron a analizar. La posibilidad de contaminación era muy fuerte.
Pedimos a National Laboratories que repitieran la reacción. El equipo de Thiagarajan descubrió restos de hierro en el depósito vacío. Todo apuntaba a una clara conclusión. Un gran volumen de agua mezclado con impurezas de metal provocó la violenta y mortal reacción. Los investigadores ahora sabían qué había provocado la catástrofe de Bhopal, pero no cómo había ocurrido. En una planta química con los sistemas de seguridad más modernos, este desastre debería haber sido imposible. Union Carbide tenía fábricas por todo el mundo y era plenamente consciente de la peligrosa volatilidad del isocianato de metilo. Como en todas sus fábricas, la de Bhopal tenía mecanismos de seguridad para evitar cualquier posibilidad de contaminación. Estamos aquí para saber qué ocurrió en Bhopal, India. A los pocos días del desastre, el presidente de Union Carbide, Warren Anderson, afirmaba que no había sido un accidente. No parece que haya sido algo involuntario. Podría haber sido una acción intencionada. Con una clara insinuación de sabotaje, los sindicatos de los trabajadores buscaron una opinión independiente. Invitaron al investigador estadounidense Michael Wright a Bhopal, pero las autoridades le negaron un visado de trabajo, por lo que tuvo que operar en secreto. Ni Union Carbide ni el gobierno de la India nos querían allí. No querían que nadie independiente se acercara a su investigación. Como director de Sanidad y Seguridad del Sindicato de Trabajadores Siderúrgicos de los Estados Unidos, su especialidad eran los sistemas de seguridad de grandes fábricas. A accidentes como el de Bhopal los llamamos técnicamente accidentes de baja probabilidad y altas consecuencias. Son accidentes que ocurren con muy poca frecuencia, pero cuando ocurren son enormes, catastróficos. Sin ayuda oficial, Wright se vio obligado a viajar a Bhopal como turista. Allí pudo ver la magnitud de la catástrofe de primera mano. Ibas caminando por las barriadas y veías a todo el mundo toser por haber estado expuesto a esta sustancia tan tóxica. Conocí a niños que habían perdido a sus padres y a padres que habían perdido a sus hijos. Tuvimos que distanciarnos del horror de lo que había ocurrido para poder averiguar cómo había ocurrido. Tuvimos que analizar todos los escenarios posibles, ya que gran parte de la investigación de accidentes consiste en descartar lo que no pudo suceder. Wright no podía entrar en la fábrica, por lo que solo una investigación secreta le ayudaría a descubrir las causas inmediatas del desastre. Pudimos hacer fotografías de largo alcance del equipo que había dentro de la fábrica. También pudimos conseguir el manual técnico de la planta. Y hablamos con los empleados. Hablamos, creo que con todo el mundo que estuvo de servicio esa noche. Los investigadores hindúes descubrieron que había entrado agua en el depósito de ICM y era lo que había producido el fatal accidente. Así que Wright estudió los planos de la fábrica para averiguar de dónde provenía ese agua. Inmediatamente sospechó de una unidad de procesamiento químico que estaba justo al lado de los depósitos de ICM. Esa unidad de procesamiento a veces se atascaba y para desatascarla se conectaba a una manguera de agua que hacía llegar agua a todo el sistema, lo cual no era una operación peligrosa. Pero en reuniones clandestinas los operadores de la fábrica le confesaron que se intentó abaratar costes. La compañía instaló un conducto de atajo entre esas dos unidades de procesamiento. Un conducto de atajo que llegaba a la zona de almacenamiento del ICM permitía a los operadores usar el equipo de forma intercambiable, pero enlazaba permanentemente la sustancia letal al resto de la fábrica. Eso convertía la fábrica en mucho más peligrosa. Si se hubiera aislado completamente esa unidad de ICM, el agua nunca habría llegado a ella. La tubería de atajo era una ruta directa para que el agua llegara directamente a la unidad de ICM. Wright descubrió que la noche del desastre se limpiaron los tubos.
Un empleado inició esa operación sobre las 9:30 de la noche, pero notó que no salía agua por el otro extremo. Al final empezó a salir agua y todo el mundo pensó que funcionaba bien. Sin ser conscientes de que una gran cantidad de agua fluía por las tuberías adyacentes hacia la unidad de isocianato de metilo. Aún así, un sencillo dispositivo de seguridad debería haber bloqueado su avance. Esta placa de metal llamada brida ciega se debía colocar en la unión de las dos secciones formando un sello hermético durante los trabajos de limpieza de los conductos. Esa brida ciega no estaba allí y por eso el agua llegó al depósito. Aunque el agua había llegado a los depósitos de ICM, los planos de la fábrica le decían a Wright que había una última barrera para impedirlo. Se bombeaba gas inerte de nitrógeno en el depósito de ICM, lo que suministraba una capa de seguridad de alta presión entre el líquido letal y el resto de la fábrica. Era un sistema que Wright había visto antes. Es seguro y eficaz normalmente. Pero los trabajadores de la fábrica le revelaron los fallos del sistema. El 30 de noviembre vi que estaban intentando presurizar el depósito 610, pero no lo consiguieron. En una fábrica de 15 años de antigüedad, la plantilla estaba acostumbrada a lecturas erróneas ocasionales, pero el trabajador Chauhan sabía que un fallo total en la presurización del depósito solo podía significar una cosa. Significa que hay una fuga en el sistema de ventilación. Comprobando los registros de la fábrica, Chauhan vio que el problema llevaba semanas sin comunicarse. Llevaba más de 20 días sin presión. No había datos de presión en las hojas de registros. Y si una válvula defectuosa estaba permitiendo que saliera nitrógeno, también podía permitir que entrara agua. El agua entró en el depósito por esa válvula. Y esa válvula debería habérselo impedido. Pero como no lo hizo, el agua llegó al depósito de ICM. Wright empezó a pensar que las afirmaciones de Union Carbide eran ciertas. Quizás se trataba de un caso de sabotaje. Alguien podía haber dañado la válvula de nitrógeno y extraído la brida ciega deliberadamente. El hierro que alimentó la reacción podía provenir de los conductos oxidados. Puede que no previeran un accidente de tal magnitud. Union Carbide afirmaba que un trabajador descontento había bombeado agua en los depósitos de isocianato de metilo. Lo único que estamos intentando hacer es diferenciar algo involuntario de algo deliberado. Pero Wright no había llegado a ninguna conclusión aún. Había más secretos que descubrir. La verdadera historia de Bhopal no trata tanto sobre cómo llegó el agua al depósito, sino por qué ninguno de los mecánicos que deberían haber protegido a la gente funcionaron esa noche. La primera medida preventiva era el depurador de gas del respiradero. Si había alguna fuga peligrosa, debía encauzarse a un tanque alargado con forma de botella y después a un tanque de sosa cáustica que lo hiciera inerte. Cuando Wright se reunió con los trabajadores de la fábrica, descubrió algo sorprendente. Los trabajadores decían que no habían visto ninguna indicación que dijera que estaba operativo. El depurador de gas del respiradero, la primera medida preventiva crítica, estaba fuera de servicio. Wright concentró su atención en otros sistemas de seguridad. El isocianato de metilo es altamente inflamable y una torre de depuración de gases debía estar lista para quemar cualquier gas ICM que no hubiera sido neutralizado, pero descubrió que tampoco funcionaba. Habían extraído un trozo de tubería oxidada de más de 1 metro, pero no había sido reemplazado. Si eso hubiera funcionado, hubiera evitado completamente la fuga. Con 2 sistemas fuera de servicio, había solo un último mecanismo para proteger a los habitantes de Bhopal del gas ICM. Había mangueras alrededor de las válvulas de escape y los trabajadores debían rociar con agua cualquier resto de gas que no hubiera salido por la chimenea.
El isocianato de metilo se disuelve en el agua, por lo que el gas debía caer a ras de suelo. Wright no se podía creer lo que le contaban los testigos. El problema con el sistema de rociado de agua es que era insuficiente. Los chorros de agua no llegaban a la altura de la fuga. El agua eludió las medidas preventivas y provocó la reacción del isocianato de metilo. Los 3 sistemas de seguridad fundamentales diseñados para contener fugas de gas o no dieron abasto o no funcionaban. Fue una impresionante cadena de fallos que indicaban negligencia. Michael Wright empezó a investigar la gestión de la fábrica y las transacciones corporativas de la empresa matriz. La fábrica estaba perdiendo dinero. Habían llevado a cabo una expansión hacía unos años. Habían analizado mal su mercado. No estaban vendiendo tanto pesticida como pensaban. Y en ese tipo de situación, la empresa matriz siempre presiona para reducir costes. Los trabajadores contaron a Wright que cuando disminuyeron las medidas de seguridad, las fugas pequeñas empezaron a ser corrientes y a veces mortales. Se habían producido por lo menos 5 accidentes químicos en la fábrica entre 1981 y 1984. Hubo otra fuga en diciembre de 1981 que afectó a 3 empleados, uno de los cuales murió. Por tanto, hubo suficientes avisos de que algo fallaba. El recorte de gastos empezó con la carencia de una brida ciega. Esa brida ciega fue crítica para el accidente. Si hubiera estado allí, nunca se hubiera producido el accidente. Para sorpresa de Wright, esta pieza crítica de seguridad había sido ignorada por el recorte de gastos. Un supervisor de mantenimiento que debería haber sido responsable había sido despedido. Por los sistemas defectuosos nadie se había dado cuenta de que se había producido la reacción. Los instrumentos no funcionaban bien porque era más barato no hacer trabajos de mantenimiento. El depurador de gas del respiradero no funcionaba, pero aunque hubiera funcionado no podría haber limpiado tanta cantidad de ICM mortal. Ese depurador solo podía limpiar las ráfagas de los orificios de las válvulas. No estaban diseñados para evitar grandes accidentes y nadie quería gastar dinero en ello. Durante 2 meses, una tubería rota había provocado que la torre de depuración de gases no quemara ninguna fuga de gas. Los operarios de mantenimiento afirmaban que habrían tardado unas 2 horas en instalar un nuevo trozo de tubería. Y Union Carbide America había dicho a sus homólogos hindúes que sus mangueras de emergencia no funcionaban correctamente. Union Carbide les había aconsejado que instalaran mayores sistemas de rociado de agua, pero no lo habían hecho. Wright empezaba a sospechar que la teoría del sabotaje de Warren Anderson no era más que una cortina de humo. Union Carbide nunca presentó pruebas creíbles. La teoría del sabotaje era una forma de cubrirse las espaldas. Michael Wright tenía una teoría alternativa que explicaba la catástrofe de Bhopal. En una fábrica que contenía una de las sustancias más tóxicas que existen, un importante recorte de costes había provocado un desastre masivo. En 1984, Union Carbide había reducido el presupuesto anual de Bhopal en lo que equivaldría a 1,25 millones de dólares, pero la fábrica seguía perdiendo dinero. Todas las pruebas apuntaban a una increíble cadena de fallos y negligencia por parte de los directivos de Union Carbide. Muchas cosas podían salir mal en Bhopal, y todas salieron mal. Y salieron mal por las decisiones tomadas por los directivos para ahorrar dinero a costa de poner en riesgo la seguridad. Wright descartaba totalmente el sabotaje. La catástrofe era culpa de la compañía. Cada vez que comprobamos que un sistema que no funcionaba podía haber evitado el accidente, nos parecía increíble porque si hubieran empleado solo un poco de dinero y un poco de tiempo, hubieran evitado la muerte de miles de personas. Ahora que la investigación ha terminado, podemos reproducir toda la cadena de accidentes y errores que acabaron con la fábrica de Bhopal y mataron a 3.000 personas en esa fatídica noche de diciembre de 1984.
3 horas y media antes del desastre, un operario comenzaba las tareas de limpieza rutinarias, pero las tuberías estaban atascadas y se inundó el sistema. El agua se precipitó por un tubo de atajo instalado recientemente que terminaba en los enormes depósitos subterráneos del volátil ingrediente de pesticidas, el isocianato de metilo. Las placas de metal que debían aislar el producto químico no estaban en su sitio. De camino al depósito, el agua recogió restos de hierro de las oxidadas tuberías. 2 horas y 15 minutos para el desastre. La primera gota de agua penetraba por una válvula de escape rota en el depósito E610 que contenía 42 toneladas de ICM líquido, mucho más de lo que debería haber contenido. La mezcla de agua y restos metálicos desencadenó una reacción violenta e imparable en el interior del depósito. Sin refrigeración para mantener el isocianato de metilo frío, su temperatura se dispara. 1 hora para el desastre. El ICM líquido empezó a hervir. Los operarios olieron el gas y lo comunicaron, pero se consideró un escape sin importancia. A medida que el ICM líquido se convertía en gas, la presión se disparaba en el depósito. En la sala de control, los defectuosos indicadores mostraban pocos cambios hasta que de repente se dispararon. «35 minutos para el desastre. El operador de la sala de control, Suman Dey, fue testigo de la reacción a gran escala. La creciente presión reventó las válvulas de seguridad del depósito y agrietó el búnker de hormigón. El peligroso isocianato de metilo se precipitó al depurador de gas del respiradero. Los operarios tenían que neutralizar el gas, pero no podían hacerlo. Aunque el depurador hubiera funcionado, solo estaba diseñado para lidiar con escapes menores. Toneladas de ICM sobrecalentado lo atravesaron. 15 minutos para el desastre. El gas tóxico atravesaba la torre de depuración de gases, un sistema de seguridad de apoyo para quemar el gas que sale al exterior. Pero también estaba fuera de servicio, y el letal isocianato de metilo salió a la atmósfera. 10 minutos para el desastre. En un intento para neutralizar el escape de gas, los operarios de la fábrica activaron las mangueras de agua de emergencia. Pero eran deplorablemente pequeñas y no podían alcanzar el gas. 1 de la madrugada del 3 de diciembre de 1984. Una nube letal de gas ICM, una de las sustancias más tóxicas que existen, descendía sobre Bhopal y su 500.000 de habitantes, matando a 3.000 personas en cuestión de horas. Además de las muertes inmediatas, el gobierno de la India confirmó que otros 15.000 habían muerto como consecuencia directa del desastre. Hasta la fecha, más de 500.000 de personas han sufrido los devastadores efectos de haber inhalado el gas o la continua polución. Mueren de 2 a 3 personas a la semana, incluso 27 años después, por los efectos retardados de la fuga. Tras el desastre, Union Carbide abandonó la fábrica. Aunque sigue en pie la mole oxidada que proyecta una sombra permanente sobre la ciudad de Bhopal. La fábrica nunca se ha limpiado y los estudios revelan pruebas de toxicidad crónica. 5 años después del desastre, Union Carbide América aceptó dar una compensación de $470 millones, solo unos $600 por víctima. Como parte del trato, la empresa exigió inmunidad para evitar posibles cargos criminales. El antiguo presidente Warren Anderson, que ahora tiene 90 años, está jubilado y vive en Long Island, Nueva York. En 2010, 8 antiguos encargados de Union Carbide India fueron condenados a muerte por negligencia y multados con $2.000 cada uno. Y hasta la fecha, la compañía insiste en que la catástrofe fue un acto de sabotaje. Las personas que conocimos en Bhopal son supervivientes de una gran valentía, de una enorme humanidad. Su historia debería ser contada. Y los seres queridos que perdieron deberían ser recordados para siempre.